donde vamos a conversar sobre la automatización inteligente de los procesos de negocio, el cual es un término que viene a describir una solución holística, completa, que se basa principalmente en la mejora o rediseño de procesos y la gestión de procesos para orquestar lo que son usuarios, tareas, sistemas de información. En varias organizaciones hoy se habla de la transformación digital, el cual es uno de los pilares claves, ¿sí?, en este modelo, en el cual los procesos de negocio resultan, digamos, el punto más importante y sobre el cual nosotros muchas veces nos enfocamos para poder mejorar la experiencia del cliente. Bueno, para que me conozcan, quien les habla es Carlos Chávez. Soy ingeniero titulado de Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuento con una doble maestría de la Escuela de Negocios de INCAE de Costa Rica y de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿sí? En experiencia profesional tengo más de 12 años de experiencia en los cuales me he especializado en temas de arquitectura empresarial, gestión y mejora de procesos, inteligencia de negocios, gestión de proyecto, entre otros. Asimismo, tengo un amplio historial de participación en proyectos de tecnología y procesos en los sectores de banca, seguros y gobierno últimamente. Actualmente trabajo en el Banco Interbank, donde soy arquitecto empresarial y participo en los proyectos justamente que tienen que ver con el cambio, ¿no?, que tienen que ver con la transformación digital. Esta es la agenda que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a tocar algunos tópicos importantes. Vamos a hablar de transformación digital, vamos a hablar de procesos de negocio, vamos a ver el enfoque de mejora y rediseño de procesos, vamos a hablar también de BPM. Finalmente vamos a consolidar todos estos conceptos en lo que yo llamo automatización inteligente. Finalmente vamos a hacer alguna ronda de preguntas finales, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar hablando de transformación digital, ¿sí? La transformación digital hoy en día en muchas organizaciones se está presentando, ¿no? Y lo que muestro en este slide un poco nos va a introducir a lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Es como un diagrama de contexto en el cual les presento que hoy día la transformación digital tiene 4 pilares importantes, ¿no? El primero me habla acerca de la tecnología. Ciencia es un driver, es un facilitador quien me ayuda a ser más ágil como organización. Las personas, porque son a través de ellas que cualquier organización ejecuta sus procesos. La información, porque hoy día considerado como un activo importante, me permite diferenciarme y darle valor a mi organización. Y los procesos de negocio, ¿sí?, los cuales son claves porque una organización que se diferencia en su proceso de negocio, pues es una organización que tiene una ventaja competitiva sobre otras definitivamente. Y es que la transformación digital, como lo menciono en la parte inferior, es la evolución, es el repensar otra vez la manera de hacer cosas, pero que se ampara en la tecnología, las personas, la data, los procesos y sobre todo la cultura de la organización, que está orientada, como dice, a mejorar la experiencia del cliente, a este journey del cliente, mejorarlo, hacérselo más simple y que obviamente eso signifique para nosotros un valor diferencial, un valor competitivo como organización. Y si estamos hablando que para hacer transformación digital tengo que evolucionar varios pilares, pues los procesos representan uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una definición de qué es un proceso de negocio. Entonces les presento un slide en el cual se visualiza que un proceso de negocio es un conjunto de actividades o pasos, ¿sí?, en el cual recibe entradas que pueden ser diversas, se utiliza recursos, ¿sí?, utilizo guías, tengo un principio y un fin
y esto me produce una salida, ¿sí? Si queremos verlo, ¿qué cosas son las entradas? Pues las entradas son, por ejemplo, materia prima, mano de obra, ¿no? Horas hombre, información, también muchas veces una entrada para un proceso. Como recursos, pues utilizo herramientas para poder hacer ese proceso. A veces inclusive también utilizo personas como recursos, ¿sí? Las guías vienen a ser todo el conjunto de políticas, reglas o procedimientos para ejecutar este proceso, el cual está marcado como un inicio y como un fin. Y es que las salidas que este proceso va a entregar muchas veces es un producto o servicio hacia un cliente, sea el externo, el consumidor final, o podría ser el cliente interno, nuestras personas que trabajan en la organización. Y muy importante lo que señalo ahí, que este proceso debe tener, si queremos hablar desde el término de gestión, tiene que tener un propietario, alguien que es el owner de este proceso, el cual va a velar por el gobierno y por siempre tener un proceso en óptimas condiciones, un proceso que esté mejorando continuamente. ¿Y eso cómo lo va a conseguir? Pues a través de indicadores de control que le van dando la idea de este proceso, qué tan eficiente, qué tan efectivo es. Lo que remarco en un círculo rojo es que los diferentes pasos o actividades que yo realizo en un proceso se conoce muchas veces como flujo de trabajo. Entonces ya va dos conceptos que estamos revisando, procesos de negocio y flujos de trabajo, y esto nos va a servir un poco a entender cómo llegamos a esta automatización inteligente. Bien, los procesos de negocio en todas las organizaciones son divididos en tres grandes grupos o bloques, ¿sí? El primero de ellos me habla acerca de los procesos estratégicos, que son los que definen el negocio de la organización. Yo le llamo los que dan la dirección, ¿sí? Ejemplo de ello tenemos un proceso de planeamiento estratégico, el proceso de calidad, ¿sí? Los procesos de medio ambiente, muchas veces están incluidos también ahí. Después tenemos procesos operacionales, que son prácticamente mis procesos core, los procesos que permiten generar el producto o servicio que yo le entrego a mi cliente, a mi consumidor, ¿sí? Y finalmente tengo los procesos de soporte, que son aquellos que me permiten, como su nombre lo dice, el correcto funcionamiento de los procesos operacionales, ¿sí? ¿Y por qué les hago mención de esta herramienta que se conoce como mapa de procesos? Porque si hemos hablado de que los procesos de negocio son claves, y también hemos hablado de que estos procesos de negocio deben estar siendo mejorados continuamente, pues cuando venga una actividad de mejora continua, la lista es larga de los procesos que tenemos en una organización. Entonces debemos priorizar, y esa priorización pasa por los procesos operacionales. Es lo que remarco en color azul, son los cuales debemos nosotros enfocarnos para hacer estos procesos de mejora continua. Y es ahí donde estas herramientas o estos indicadores o KPIs, Key Performance Indicator, como también se conoce, nos ayudan a ese tablero, a esa visión, a ese tablero de control que yo debo tener para saber cuáles de esos procesos operacionales hoy día me representan de repente una baja eficiencia, un problema en la eficacia, ¿no? De tal manera que son mis señales de alerta de que estos procesos operacionales, si no funcionan bien, pues al ser mis procesos core de mi organización, pues tengo que ponerle foco para mejorarlos, ¿sí? Ok, ya saben que tienen abierto el chat en caso tengan alguna consulta o duda. Bien, entonces, si yo estoy hablando de que son los procesos de negocio, los cuales ante un indicador que en este caso no representa un valor meta que yo me he planteado, pues me indica una acción, una iniciativa que debo hacer. Una de las maneras como tengo de hacer esto es a través de plantearle un enfoque de mejora y rediseño de procesos. ¿Y en qué consiste la mejora y rediseño de procesos? Bien, consiste en imaginarnos que hay dos situaciones, ¿sí? Hay una situación inicial, que yo le llamo la situación actual o el ASIS, donde los procesos, tal como se grafica ahí, son la parte principal de cualquier organización, están encima, son los que con los que el cliente interactúa, ¿sí?
pero los procesos se soportan en otros componentes, vamos a llamarle, como son las aplicaciones o los sistemas de información, ¿sí? Y ahí vamos a hablar un poco también de qué tanto un proceso puede ser automatizado o no podría ser automatizado. También están los datos que generan estos procesos, porque ese es input importante cuando yo, por ejemplo, hago una venta. Muchas veces tengo los datos del cliente, este cliente que va a formar parte de mi organización, ahora como un cliente activo, en el cual podré capturar datos como sus datos demográficos, sus datos de contactabilidad, sus datos de comportamiento transaccional, ¿sí? Y debajo de esto está la infraestructura. Entonces, ¿por qué les remarco esto? Porque si es cierto, muchas veces hablamos de una automatización, pensamos que la automatización es básicamente un enfoque de mejorar y rediseñar el proceso. Sí, lo es, pero es solo una parte. Hay otros componentes que también se deben automatizar para poder lograr esta automatización inteligente que les menciono. Entonces, desde un lado tengo una situación actual y luego tengo una situación objetiva, una situación to be, a la cual he marcado que debe ser viable, ¿no? Y es que cuando yo planteo escenarios actuales y escenarios futuros, pues tenemos que ser claros en que va a haber una transición. Entonces, no podemos plantearnos, cuando queremos mejorar procesos, y sobre todo si se habla de un rediseño de un proceso, que esto va a ser de un momento a otro. Seguro se va a dar y es probable que encontremos que el camino más adecuado para hacer los cambios no es hacer un Big Bang, sino es hacerlo gradualmente. Y es por eso que se marcan temas viables, ¿no?, que se puedan dar. Y si observan esta misma imagen que represento en la parte izquierda y derecha, aparece como un proceso prima o unas aplicaciones prima, que son los apóstrofes que aparecen ahí, porque lo que intento mostrarles es que es un proceso cambiado, mejorado, rediseñado de repente, donde también las aplicaciones seguro han tenido que ser modificadas, donde de repente hay nuevos datos, nueva información, y donde seguro, y es probable que también a nivel de infraestructura tecnológica, también seguro haya tenido que hacer alguna adecuación, algún cambio. Y si nos enfocamos solo en la parte de los procesos, en la parte anterior, cuando les hablaba acerca de los procesos, pues si le hacemos un dip a esa parte, pues vamos a encontrar que, como muestra la figura, podemos tener un flujo, que en este caso es un flujo algo complejo, donde pueden surgir preguntas como ¿cómo lo haces hoy día?, ¿no? ¿Quiénes participan? ¿Qué roles están interactuando en este proceso? Y sobre todo la última pregunta, ¿qué problemas hay? Porque recordemos que si yo tengo un proceso clave, y he dicho que los procesos operativos marcan la pauta de mi organización, y ese proceso hoy día presenta un problema o más de un problema, entonces mi organización tiene un riesgo alto de no cumplir sus objetivos estratégicos, ¿sí? Y entonces, por eso, a través del enfoque de mejora y rediseño de procesos, pues yo llego a un esquema como el que aparece en esta parte, ¿sí?, como el objetivo to be o viable, donde veo un proceso más simple, ¿no?, donde lo primero que tengo que preguntarme es cómo quiero que funcione esto, más allá de las restricciones que pueda tener, donde tendré que de repente seguro utilizar la tecnología, es probable. Ahora hoy en día estamos hablando de que para yo poder automatizar un proceso, pues utilizo una herramienta como BPM, pero se complementa como una herramienta, y la voy a poner por el chat, que se llama RPA, que es Robotic Process Automation, ¿sí? Entonces, ahora este enfoque que tengo de mejora y rediseño de procesos me está ayudando a mí a visualizar mi proceso más simple, ¿no? Y a través de una metodología técnica como puede ser Six Sigma, como puede ser Lean, como puede ser TOC, como pueden ser varias que conocemos, que nos ayudan ese enfoque a tener un proceso, si lo vemos en la lámina anterior, esta capa, una capa mejorada, una capa que hoy día le puede dar encuentro a esta transformación digital que les conversaba. Bien, entonces ya les he comentado que una manera de automatizar lo que sería un proceso sería a través de BPM. Y es que BPM,
como concepto es conocido, en inglés se conoce como Business Process Management, pero se conoce, si queremos llevarlo al español, como la gestión de los procesos de negocio, ¿sí? Y BPM es un enfoque, ¿sí? Un enfoque a nivel de una práctica, pero que también tiene tecnología de automatizar los procesos, ¿sí? Y en estos procesos que automatiza, pues también identifica lo que son las personas, las aplicaciones, los datos, y esto lo trata de hacer de una manera coordinada y eficiente. ¿Sí? En esta figura que les presento vemos un proceso donde vemos las actividades y donde ya aparece un concepto también que son las reglas, y es que el BPM en esta automatización lo que busca es darle a los diferentes usuarios, sean los usuarios clientes internos principalmente, pues cierta autonomía para que ellos puedan ejecutar sus operaciones, ejecutar sus procesos bajo reglas que podrían ser de límites, de aprobaciones, de paso a estaciones, ¿sí? Y que esto permita, en este caso, automatizar un proceso, pero yo diría un proceso que ya lo he trabajado a través de un enfoque de mejora y rediseño. Es decir, automatizo el to be, automatizo la forma eficiente, porque no podría automatizar la situación actual, porque simplemente lo que estaría llevando con la tecnología, con BPM hacia eso, sería un proceso ineficiente, un proceso que no ayudaría a mi organización a conseguir sus objetivos institucionales, ¿sí? Entonces es importante mencionarles que si yo voy a utilizar BPM, lo que debo hacer es, primero, debo identificar un proceso de negocio, que en este caso ese proceso de negocio debe ser un proceso que corresponde a un proceso operacional. Si ese profesional debo aplicarle un enfoque de mejora y rediseño de procesos por un tema de mejora continua, y sobre ese to-be resultante es el que yo luego debería llevar a través de BPM a poder automatizarlo, ¿sí? Entonces, BPM como enfoque, como práctica, tiene una metodología, ¿no?, de mejoramiento continuo, en que uno de sus principales pasos es el modelar. Y es ahí donde yo les presento que el modelar es justamente esa representación de ese proceso, pero simplificado, donde ya apliqué una técnica o una metodología de rediseño o mejora de procesos. Luego seguirán algunos pasos que la metodología de BPM lo tiene, como es la simulación, el que me permite probar ese modelo, qué tanto en tiempos he mejorado, qué tanto caudal, en este caso de operaciones, he podido conseguir. Y finalmente la implementación, ¿no?, a través de un software BPMS, que es un sistema o un software de BPM, y el cual ya a través de algunos ya propias capacidades, donde yo ya voy a poder monitorearlo, donde voy a poder ver un tablero también para ver si es que identifico cuellos de botella, si es que obviamente estoy definiendo que hay tareas que se están demorando más de lo normal, pues voy a poder optimizarlo. Y es por eso que se habla del BPM también como un tema de mejoramiento continuo de los procesos, pero los procesos que ya han sido optimizados. Y acá menciono que hay capacidades importantes que un BPM me está brindando. Primero, me da ese end-to-end, esa visibilidad 100% del proceso. Me da y me permite conocer el impacto del diseño del proceso antes de implementarlo, porque me da una etapa de simulación. Me permite también una fácil adaptación a los cambios, porque tengo una capa, en este caso, donde tengo modelado el flujo, ¿sí? Tengo registros de cada acción y evento, porque esto lo tengo como un tracking, ¿sí? Un tracking o un log de las cosas que van sucediendo. Puedo monitorear, como les decía, los cuellos de botella, ¿no?, los tiempos en tiempo real o en tiempo de ejecución. Y pues, como dices, una herramienta orientada a la mejora continua del proceso. Bien. Si quisiéramos ver el ecosistema que hemos estado hablando de BPM, pues BPM tiene algunas herramientas que hoy día son algunas conocidas en el mercado. Pues está Visagi, la mayoría que las estoy presentando son open source, o sea, en el tema del licenciamiento. Hay también de industria, pero
para este gráfico que les presento, pues son herramientas que se pueden descargar y fácilmente pueden empezar a utilizarlas, ¿no? Visagi es una de ellas, Bonitasoft, que ya tiene integración con RPA, que les comentaba, Aura Portal también. Como metodologías o disciplina para el tema de lo que sería una mejora o rediseño de procesos, pues tenemos Lean, ¿no? Tenemos Six Sigma, tenemos TOC, ¿sí? Eh, tenemos algunos escenarios o casos de uso en el cual yo podría aplicar esto, pues uno de ellos me podría dar, por ejemplo, solamente el diagnóstico o levantamiento de los procesos, lo que llamamos la situación actual. Podría ser también aplicado para un proceso específico como gestión del cambio en un área de recursos humanos, ¿sí? Podría servirme, por ejemplo, para un proyecto donde quiero reducir el papel en una organización. Sí, los casos van a ser diversos en los cuales yo pueda utilizar estas herramientas como base para poder no solamente formularlas, sino también implementarlas o ejecutarlas, ¿sí? Y de eso habla justamente el último bloque que estoy ahorita pasando el mouse, que habla de los documentos y firma electrónica como una capacidad que me permitiría, como dice el proyecto de procesos de paperless, de reducir el papel en una organización. Este es un ejemplo que les mostraba del software BPMS. Dayan tiene una consulta. La vamos a... ¿Sí? ¿Dayan? Dayan, ¿tienes una consulta? Aló, Dayan. Hola. Dayan. Ok, ha sido un error. Perfecto. Lo que les mencionaba era, aquí les mostraba un ejemplo de una herramienta o un software BPMS. Este es de ahora. Ok, Ronald Ramírez tiene una consulta, me dice, ¿con qué herramienta de RPA se integra? A ver, hay varias herramientas de RPA. La que yo mencionaba era Bonitasoft. Bonitasoft sí es una herramienta que no solamente es BPM, sino también tiene algunas capacidades de una herramienta de RPA. Ok, esta herramienta Aura Portal, como la presento acá, es una herramienta que me permite primero hacer el modelamiento, digamos, 2B, ¿sí? De un proceso, ¿sí? Sobre esa herramienta yo voy a también poder definir, en este caso Carla Durán nos pregunta si hay alguna herramienta para simulación. Si mal no recuerdo, no sé si Visagi en su versión Open ya está ofreciendo la capacidad de simulación, si no tendríamos que irnos a algunas herramientas, pero que son más de marcas, como son últimos de IBM, o podríamos explorar también de Red Hat, hay una herramienta que se llama OpenShift. ¿Sí? Algunas herramientas también de BPM, pero estas de acá ya se representan de marcas grandes, por lo tanto el costo de inversión va a ser mayor. Como continuaba, las herramientas que aparecen aquí, que esta que les estoy presentando, puedo hacer la capacidad de modelamiento, puedo también definir las reglas, puedo definir una regla de negocio donde direccione rápidamente a través de límites de aprobaciones, puedo definir que en este caso un ejecutivo de negocio puede aprobar montos máximos, si estamos hablando de préstamos, un monto máximo de 1.000 soles, y si es más de 5.000 soles, pues eso pasa a su supervisor, ¿sí? Podría definir esa regla de negocio. También tengo acá la construcción de lo que serían los formularios, ¿sí? Los formularios, las pantallas que uno muchas veces utiliza para poder ingresar información. Estas herramientas también me permiten eso. Pero donde interviene la otra parte que mostrábamos, ahora me voy a retroceder un poco para mostrarles. No, Client, esa no lo ubico como una herramienta BPMS.
si vemos este gráfico, los procesos y reglas están dentro de la herramienta BPMS. Hacia abajo se ven algunas, se puede decir como algunas aplicaciones. Puedo distinguir ahí que hay un RP, hay un CRM, son sistemas organizacionales. Y lo que hacen estos sistemas es soltar, como les decía, lo que ocurre en un proceso de negocio. ¿Sí? César nos hace una consulta. Dame un minuto, César, voy a terminar esta parte y respondo a tu pregunta. ¿Sí? Cuando les decía que los procesos es la cúspide en este caso y hacia abajo se soportan por aplicaciones, datos, pues en este gráfico podemos observar eso, ¿no? Acá está el BPM, que lo que hace es automatizar, ¿no es cierto?, un proceso de negocio, ¿no? Pero hacia abajo están justamente aplicaciones que le dan encuentro a este proceso de negocio, lo soportan porque es la manera como yo tengo de automatizar un proceso. A ver, voy a leer la pregunta de César. César me pregunta si antes de gestionar el modelamiento y próxima automatización con el BPM, ¿qué tan necesario e imprescindible es tener una gestión basada en procesos? Es decir, tener correctamente detallados los niveles de macroprocesos, procesos, subprocesos, actividades, tareas, etcétera, para luego aplicar a BPM. A ver, César, buenas noches. Primero, lo que debería decir primero es que sí es importante una gestión basada en procesos, porque eso me ayuda a rápidamente identificar cuáles son mis procesos principales, ¿sí? Yo mostraba un slide inicialmente donde hablaba justamente de los mapas de procesos y donde remarcaba que los procesos operacionales son los que yo debería preocuparme por siempre tener la documentación actualizada, ¿no? Con lo que tú mencionas, ¿no? Con claramente procedimientos, con roles asignados, con propietarios, ¿no? Con indicadores definidos, ¿sí? Que es una base que a mí me sirve porque lo que yo hago después con ese proceso es fijarme primero qué tan, digamos, hoy día me contribuye para conseguir los objetivos de mi organización. Y de repente identifico que tiene problemas porque los indicadores que le he colocado pues me salen hoy en rojo y eso me da una idea que debo mejorar, que debo rediseñarlo. Por eso me planteo una situación to be, una situación futura, que en este caso es básicamente a nivel de procesos, ¿no? Pero ¿cómo lo llevo a automatizarlo? Pues lo llevo a automatizarlo a través de BPM, ¿no? BPM me permite esa automatización mejorada o rediseñada del proceso para poder obviamente disponibilizarla a mis usuarios, a mis clientes, y de esa forma poder ser más eficiente y más efectivo al momento de trabajar con procesos, ¿sí? No sé si eso contestó tu pregunta. Bien, entonces estábamos finalmente hablando de la herramienta Europortal. Tengo otra consulta. Una buena pregunta. Nino Asensio nos dice, en una organización que se está entrando en la transformación digital, ¿qué debería implementar? ¿Primero BPM o RPA? A ver, para mí ambos enfoques o prácticas son complementarios. El BPM me permite automatizar actividades, digamos, de alguna manera que son soportadas por aplicaciones, por sistemas de información. Y la idea es, digamos, aquellas actividades donde yo identifico que muchas veces tengo participación operativa de personas, ¿no?, que hacen un trabajo repetitivo, una actividad repetitiva que podría ser validar los documentos en un proceso de matrícula. Pues el RPA me va a ayudar a mí a sistematizar esa parte, ¿no? Esa parte que el BPM no lo puede hacer. Por eso digo que son dos enfoques que en este caso se complementan, ¿no? El BPM que busca la automatización de actividades que le dan valor al negocio, que podría ser una actividad como, yo les puedo decir, crear, si fuera en este caso un banco, yo podría decir que una de las actividades que le da valor a un banco podría ser la evaluación de un préstamo o el desembolso de un préstamo. Esa es una actividad que le da valor y eso es soportado en un sistema de información y eso me permite a mí decir que el BPM me ayuda en esa línea a aplicarlo correctamente. El RPA está, como le digo, más identificado. Si yo para un préstamo requiero revisar que la persona me envíe su copia de DNI, sus 3 últimas boletas de sueldo, si quiero que me envíe digamos,
una constancia de que trabaja actualmente en alguna empresa. Esos documentos que muchas veces se envían por correo y que alguien los tiene que validar, pues el RPA ahí me sirve como la herramienta perfecta para poder esas actividades manuales que requieren intervención de personas, poder realizarlas a través de este software RPA. ¿Sí? Espero ahí haber contestado a tu pregunta. Me hacen otra pregunta si es BPM solo para procesos operacionales. Es un enfoque, el que yo comento. Yo creo que los esfuerzos cuando uno quiere mejorar y diseñar un proceso deben ser bien dirigidos. La organización no puede estar dirigiendo esfuerzos en tratar de mejorar todo porque siempre va a haber una limitante de tiempo y limitante de costo. Por eso creo que los procesos operacionales, si los hemos clasificado como tal, pues representan ese 20-80 que toda organización debe de alguna manera preocuparse para que su organización camine bien, ¿no? Para que puedan siempre estar en una mejora continua, constante, y que eso le permita a la organización alcanzar sus objetivos. Creo que sí, creo que mi planteamiento sería hacerlo sobre los procesos operacionales principalmente, ¿sí? Bien, finalmente tengo un slide donde estoy resumiendo el concepto de automatización inteligente. Y lo que vemos en la parte superior es estos enfoques donde vemos a Lean, a Six Sigma, ¿no? Lean basado en un tema de cadena de valor, buscar eficiencia, Six Sigma que habla más de un tema orientado a la calidad, la eficacia en el tema del resultado, el TOC más en un tema de productividad, y si se dan cuenta, muchos enfoques de metodologías de mejora, rediseño de procesos, pero cada una muchas veces se complementa, ¿no? Y es que hay que verlo así, que debemos tomar los enfoques o prácticas como complementos, porque eso nos ayuda a tener una mejora continua, como se ve en la imagen, sólida, ¿no? Que nos permita a nosotros crecer muy bien como organización, y que abajo una herramienta como un enfoque con BPM, pues me ayuda a automatizarlo, ¿no? No solo a través de un modelado de un proceso de negocio eh, con un objetivo viable, ¿no? Con un tema más eficiente, con un tema más eficaz, que ese modelado al momento de automatizarlo, pues me va a dar mucha más valor que haber modelado o analizado un proceso de negocio que simplemente lo tomé tal cual, ¿no? Donde ni siquiera me pregunté si ese modelo, perdón, tenía problemas, ¿no? Eso es justamente lo que a veces nos sucede cuando queremos más hacer que analizar, pues muchas veces llevamos a la práctica estos enfoques, pero no lo hacemos de la manera correcta y terminamos sistematizando o automatizando de una manera no muy productiva, ¿no? Y a eso voy con el tema de la videoconferencia del día de hoy, ¿no? Porque es una automatización inteligente, porque automatizo previamente haber hecho y logrado un rediseño, una mejora, un proceso de negocio que considero que es clave para mi organización. ¿Sí? A ver, Nino tiene otra pregunta, me dice, ¿qué plataforma open source es la más recomendable para implementar RPA? Si quieres combinar, Nino, el tema de RPA con BPM, yo te sugiero Bonitasoft, ¿sí? Es un software que te permite ambas. Pero hay otras herramientas en el mercado que también te puedo sugerir. ¿Tienen alguna consulta adicional sobre lo que hemos revisado hasta ahora? Okay. A ver, en Interbank utilizamos hoy día Red Hat, ¿sí? La que les comentaba OpenShift. En el caso de la simulación va a depender mucho
¿cuál es el proceso de negocio? No todos los procesos de negocio se pueden simular, pero digamos que en mi experiencia, nosotros hicimos simulación con una herramienta igual de Red Hat, JBoss, ¿sí? Kenneth, sí, en esto la que menciono de Red Hat es una herramienta totalmente en nube, ¿sí? Justamente la ventaja que se tiene es que ya hoy día muchas aplicaciones en general se están desarrollando también en la nube, en cloud computing, entonces, claro, no hace mucho sentido instalar una herramienta en nuestro on-premise, en nuestro data center, si obviamente la aplicación está en la nube, está fuera de mi organización, ¿no? Es por eso que OpenShift y Red Hat, yo creo que calza muy bien con esa necesidad. Nosotros le evaluamos hace algún tiempo y identificamos que era una herramienta no solamente a través de tener las capacidades necesarias que se requiere, sino también a través de un modelo de costo y eficiente, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna consulta adicional. Para la consulta de Diana, nos menciona si previo al enfoque BPM es recomendable aplicar Lean, Six Sigma y TOC en conjunto o puede ser una de ellas. En realidad puede ser una de ellas, ¿sí? Creo que, claro, cada esfuerzo que yo tengo muchas veces por aplicar para hacer una mejora es un tema de esfuerzo y costo. Entonces yo creo que sí es importante saber qué proceso de negocio es y qué está buscando ese proceso de negocio, ¿no? Y eso lo podemos saber porque los procesos de negocio definen objetivos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si yo defino objetivos, pues tengo objetivos que van hacia el lado de la eficiencia y la eficacia. Si esos objetivos que estoy midiéndolo a través de indicadores, hoy día los indicadores me dicen que no soy eficiente, pues entonces ahí tengo claramente que el Lean es mi mejor opción porque estoy buscando eficiencia, ¿no? Si mis objetivos que hoy día están en rojo, entonces yo diría que más me conviene de repente, si este está relacionado con un tema de eficacia, un Six Sigma, ¿no? Entonces yo creo que ahí va el enfoque de cuál decidir si uno o el otro. César también pregunta, claro, César, tema de arquitectura empresarial es muy amplio. En realidad, la arquitectura empresarial se entiende como un enfoque práctica que lo que hace es un análisis multidimensional. Es decir, yo parto desde analizar los procesos de negocio, entender realmente qué es lo que se necesita. Para eso también tengo que entender la estrategia, la visión de la organización y a partir de ello, pues también aplico igual una situación actual, una situación futura y a partir de eso pues empiezo a desarrollar todas las demás capas, ¿no? La aplicación, la de datos, la de infraestructura. Entonces, sí, estas metodologías son totalmente válidas y útiles cuando uno hace un análisis o un enfoque de arquitectura empresarial. Alfredo Monge nos consulta acerca de recomendaciones respecto a errores más habituales que se cometen al modelar los procesos de negocio. Em, yo creo que los errores muchas veces se dan más en el tema de cómo hago la estrategia cuando quiero hacer gestión por proceso de negocio, ¿no? Como les decía, creo que mucho nos enfocamos en automatizar el proceso, o sea, la parte de abajo, el BPM, pero poco nos sentamos a realmente modelarlo de la manera más, que sea más efectiva posible, ¿no? Es cuando nos concentramos en un proceso de negocio, pero omitimos que este proceso de negocio hoy día represente errores, pues esa es la manera como a veces nosotros no nos damos cuenta y lo llevamos a automatizar. Dicho de otra manera, es cuando a veces queremos automatizar algo, pero no sabemos por qué lo hacemos. Simplemente queremos utilizar la tecnología, pero la tecnología se ha puesto a disposición
para justamente buscar acelerar, agilizar algo, no para resolver los problemas de repente de un problema de negocio que puede ser un problema netamente orientado a una mejora o rediseño, ¿no? O sea, son ámbitos diferentes, son ámbitos separados. Creo que también uno de los errores que he visto que muchas veces los procesos de negocio no tienen objetivos definidos, por lo tanto, cuando hablamos de mediciones de los procesos, pues hablamos mucho de indicadores operacionales o KPIs operacionales, donde se pierde un poco el foco de ese proceso de negocio, cuánto contribuye al objetivo de la organización o cómo está alineado. Entonces es ahí donde yo pierdo la traza de saber por qué lo estoy mejorando, ¿no? Y si esta mejora realmente va a contribuir a la organización de una manera positiva, ¿no? Creo que por ahí verían más mis mayores pautas de cuando yo planteo una mejora o rediseño, cómo hago esa gestión de proceso de negocio, ¿no? Recordemos que gestión es una palabra que involucra la planificación y control, ¿sí? Entonces tengo que tener ambos aristas bien definidas, ¿no? Carla nos consulta dónde puedo aprender sobre el uso de estas herramientas. Bueno, justo les quería comentar acerca de los dos cursos que están próximos a iniciarse en el Instituto de la Calidad. Uno de ellos es el Business Process Management, que tiene una dirección de 80 horas, en el cual se basa mucho en el uso de la herramienta Visagi, que es una de las que se las presenté, ¿sí? Y en el caso de la diplomatura de gestión, mejora y diseño de procesos, sí hay un conjunto de, digamos, de metodologías y técnicas que se les brinda para poder realizarlo, ¿no? Entre ellas está lo de Six Sigma, que técnicas como, por ejemplo, el diagrama de Ishikawa, el diagrama de flujo de datos, también diagrama causa-efecto, entre otras, inclusive temas de costeos, para que ustedes puedan, obviamente, no solamente plantear un rediseño o una mejora, sino también eso cuánto a la organización les va a costar, ¿sí? Jorge nos dice si rediseñar y mejorar los procesos claves de la organización, ¿cuánto tiempo lleva? Es variable, ¿no? Yo creo que por eso mencionaba en un slide anterior, voy a regresar a un slide anterior, eh, aquí, en este slide, en el previo, lo que podemos ver es que existe entre una situación actual y una situación deseada o un to be, pues existe lo que yo llamo transiciones, ¿no? Entonces el tiempo va a depender de qué tanto es esa situación futura que quiero alcanzar, que yo considero que sea viable, porque si yo hago una expectativa de mejorar mi proceso de una forma bien cambiante, pues eso me va a tomar mayor tiempo, ¿no? Por ejemplo, hace años nos enfrentábamos ante una disyuntiva, al menos en el tema de banca, cuando hablábamos acerca de lo que son las aperturas de cuentas, ¿no? Las aperturas de las cuentas de ahorros era un proceso totalmente presencial, no había forma de poder realizarlo a través de algún otro canal, si no era presencial, teníamos que ir a las agencias, a las tiendas para poder realizarlo, pero hoy día ya lo podemos realizar a través de las diferentes aplicaciones que están ahora en nuestro smartphone, ¿no? Por eso que ya podemos hablar de una apertura de cuenta digital. Ese cambio, pues es un cambio a nivel de proceso de negocio, donde la restricción más fuerte estaba por identificar desde cuando yo quiero hacerlo a través de una aplicación de mi smartphone, saber si la persona que quiere abrir la cuenta es quien dice es. ¿Sí? Eso es lo que tenía que asegurar. Obviamente cuando lo tengo presencialmente puedo pedirle huella, puedo pedirle su DNI, puedo compararlo con alguna foto, saber si es la persona que dice ser. Pero cuando esta persona lo trata de hacer como un autoservicio, pues no tengo. Entonces tengo que buscar otras maneras de realizar eso. Eso es un cambio en el proceso de negocio, una forma diferente de validar las cosas. Pero ahí vamos, ¿no? Quería primero hacer la apertura de la cuenta digital y luego lo que quería hacer era hacerle un depósito. ¿Se dan cuenta? Son dos cambios grandes. Entonces, vamos por partes. Creo que cada parte puede tomarme un mes y medio, 2 meses, 3 meses, inclusive con implementación y todo, pero va a depender que me tracé objetivos viables, ¿no? Si quiero saltar de frente a mi mayor logro, a mi mayor realización como realización en un mundo totalmente digital, pues seguro eso me va a abarcar mucho mayor tiempo. Por eso les hablo de hacerlo paso a paso, de hacerlo por transiciones, ¿sí?
Bien, entonces, a la pregunta que me hacía Carla, pues en el curso de BPM que se dicta en el Instituto de la Calidad, pues se enseña la herramienta Visagi porque nos acompaña en el desarrollo de todos los módulos, ¿sí? Y en el curso de gestión, mejora y rediseño de procesos, pues vemos desde un punto de vista no solo de modelamiento, que es una parte clave acá, porque tenemos que modelar de la manera correcta, pero utilizando técnicas y herramientas que me permitan modelar aquello que yo considero que he afinado, ¿no? Que lo he mejorado, que lo he rediseñado. Y eso me ayuda a través de algunas técnicas y herramientas que les mencionaba anteriormente. A la pregunta que me hacen si recomiendo trabajar en conjunto con prácticas de Customer Experience como Service Design o Lean UX, sí depende, yo lo veo más en enfoques ágiles eso. Recordemos que hoy día también se habla de la agilidad en las organizaciones y también habla de una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Ya no son los proyectos en cascada o, digamos, secuenciales, sino estamos hablando de proyectos donde existe una agilidad de por medio. ¿Y esta agilidad cómo se logra? Pues a través de utilizar herramientas que me ayuden a rápidamente visualizar lo que estoy buscando, ¿no? Sí, se pueden combinar estos temas de prácticas como CX o Service Design, como mencionas. Sí, sí, lo vamos a compartir la presentación. Sí, no se preocupen a todos los participantes, vamos a compartirles. En el caso de la diferencia que estás hablando con Visay y Bonitasoft, más es un conjunto de capacidades. Lo que me llamó la atención de Bonitasoft es una herramienta que ya estaba incluyendo algunas capacidades de RPA. En realidad las medias herramientas BPM te permiten fácilmente diseñar flujos de trabajo o lo que se llama el modelamiento de un proceso. Te permite definir reglas, te permite elaborar los formularios. En las integraciones, algunos ya te permiten algunos conexiones directas hacia web service, ¿no? Que es la forma como automatiza un proceso de negocio. De repente te puede decir que esto es a través de un formato REST, un formato SOAP. Creo que en las mayorías ya eso es un default, ahí no habría mucha diferencia. Yo lo más la diferencia lo encontraría por el tema de sus capacidades, por el tema de RPA. No la conozco todavía, no he visto alguna solución que brinde capacidades de blockchain. En todo caso, creo que no hay una intersección hoy en día porque blockchain es más una tecnología. Yo lo oriento más a base de datos que de alguna manera son distribuidas o replicadas, que se utiliza de repente para algunos casos de uso, pero que tienen tecnologías hoy día separadas de una herramienta BPM. La BPM está más enfocada, yo creo, en procesos de negocio. Como se decía, es entender el modelo que quiero plasmar en estas herramientas, que quiero automatizar, porque esa es la manera como yo voy a lograr esa eficiencia efectiva que busco, ¿no? A ver, en el curso de BPM se profundiza los temas de RPA y arquitectura empresarial. Se profundiza los temas de arquitectura empresarial, sí, los temas de RPA no, sí, no está todavía en el syllabus. De hecho, que RPA es un concepto que recién ha surgido hace poco, y de hecho que si hablamos de experiencias acá en Perú, solo lo tienen pocas organizaciones. Todavía no se ha logrado, digamos, tener no solamente un conocimiento fuerte, sino yo también diría una buena aplicación, porque es lo que le decía con el uso de BPM, ¿no? Tenemos de repente algunos comentarios o de repente han escuchado que BPM en algunas organizaciones ha fracasado y siempre la pregunta es ¿por qué fracasa la tecnología? Y yo digo que la tecnología no es la que fracasa, ¿no? La fracasa la forma como nosotros lo ponemos en práctica, cómo lo queremos ejecutar. Entonces creo que siempre es importante tener los conceptos claros, las experiencias previas, ¿no? También personas expertas que hayan iterado en esto para poder obviamente lograr
con esa combinación una buena ejecución, ¿sí? La otra pregunta sí sería CBOOK o alguna más actualizada. ¿A qué te refieres con CBOOK, César? A ver, el curso de BPM que se dicta acá es un curso actualizado con conceptos, con enfoques, con casos prácticos, con las bases, como llamo el foundation, que te permitan a ti luego entender las diferentes derivadas que pueden existir sobre eso, ¿no? Sí se menciona y se tiene, yo creo, instructores o profesores que definitivamente hoy en día aplican dichos conceptos y lo aplican no solamente en sectores corporativos, sino también en sectores de gobierno, en empresas medianas, en empresas industriales, en empresas de servicios, ¿no? Hay una diversidad de todo, ¿sí? Bien, voy a coordinar con Milena Díaz para que les pueda disponibilizar esta presentación, ¿sí? Gracias por su participación. Y mencionarles últimamente estos próximos inicios que hay en estos cursos, tanto de BPM como de gestión, mejora y rediseño de procesos, ¿sí? Gracias por todo y nos estamos viendo.